Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes por medio de estas plataformas y muy contento de poder predicar la palabra del Señor en medio de estas circunstancias y, y estamos llamados a eso, a seguir escudriñando la palabra, a ser consolados por ella. Y bueno, como ya sabrán, estaremos de este miércoles hasta cuando el Señor así lo quiera en este espacio eh, enseñando la palabra del Señor. Entonces, yo quisiera que hoy meditáramos en el Evangelio según San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3 versículos del 22 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 3 versículos del 22 al 30. Dice la palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Podemos orar. Señor, muchas gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, tus bendiciones, por todos tus favores, Señor, para con la iglesia, para con los desamparados. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Enséñanos hoy, Dios mío, tu palabra. Redarguye, exhorta. Provéenos, Señor, propósito, verdad a nuestro corazón, corrección. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tus palabras y que podamos traer sabiduría al corazón. En tu nombre, amén. Hermanos, yo quisiera iniciar esta predicación con la siguiente ilustración. No habrá un día en que algún hombre o alguna mujer en el mundo no se pregunte ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene lo que hago? A fin de cuentas, ¿para qué vivo? Son preguntas legítimas que han intentado ser respondidas por muchos sabios en todos los tiempos de nuestra historia. Y en este tiempo, cuando el seco manantial del humanismo, del ateísmo y del hedonismo, tanto cultural como académico, nos insiste en mirarnos y ver que todo tiene que tratarse de nosotros mismos y debe cumplir la ley de hacernos sentir bien. Nuestra respuesta como iglesia y como miembros de ella debe ser consecuente con el mensaje bíblico, con la verdad de que somos esclavos, siervos e hijos de Jehová, Dios de Israel. Que nuestras vidas tienen propósito y sentido, porque ellas son de Cristo y nos gozamos en adorarle por su abundante gracia para con hombres y mujeres pecadores. Que somos amados
porque Él nos amó y nos sostiene en este tiempo y por toda la eternidad. En ese sentido, las palabras de Juan el Bautista, las que acabamos de leer, que son inspiradas por el Espíritu Santo, permiten traer esperanza, verdad y propósito a nuestros corazones. Así que con esta introducción vamos a explicar cómo se va a desarrollar la exposición de este pasaje. Bueno, del versículo 22 al versículo 26 tenemos el contexto del pasaje, es decir, hay una explicación de lo que está sucediendo, que, que es lo que es a lo cual nos vamos a estar refiriendo en un principio. Y del versículo 27 al versículo 30 tenemos toda la respuesta de Juan el Bautista, al menos toda la respuesta que vamos a estar escudriñando el día de hoy, porque la respuesta de Juan el Bautista se extiende hasta el versículo 36. Entonces, esta respuesta de Juan el Bautista vamos a dividirla en tres partes. Una que corresponde a los versículos 27 al 28, la otra del versículo 29 y la otra del versículo 30. Así que iniciemos explicando un poco el contexto del pasaje utilizando lo que nos brinda el mismo pasaje, y es el versículo 22 al versículo 26. Y bueno, el verso 22 dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El evangelista, cuando inicia este nuevo relato, lo separa de los acontecimientos anteriores a este, porque dice después de esto. Bueno, no sabemos cuánto tiempo exactamente pasó desde el encuentro con Nicodemo, que podemos verlo aquí mismo en el capítulo 3, pero naturalmente estamos en el tiempo del principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, anteriormente, si vamos de vuelta al capítulo 1 del Evangelio de Juan, podemos ver la presentación de Juan el Bautista a partir del versículo 19. Luego, en el capítulo 2, hallamos el milagro del vino en las bodas de Caná. Posteriormente, en el verso 13 se nos narra de la estancia de Jesús en el templo de Jerusalén, donde exhorta y censura con suma autoridad, con la autoridad que solo Él tiene como Dios, el comercio dentro del templo. Allí aparecen unos judíos cuestionando lo que Él hacía. Y ya en el capítulo 3 nos encontramos con la historia de Nicodemo, un fariseo que era principal de entre los judíos y que va a donde el Señor Jesucristo a indagar acerca de la predicación de lo que el Señor estaba haciendo, lo que él empezaba a hacer. Y bueno, es entonces, después de estas cosas, cuando acontece el asunto que nos compete, que es el de Juan el Bautista. Y el espacio geográfico donde el evangelista Juan, el autor del libro, donde el evangelista advierte que sucede esto, es en la tierra de Judea. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Allí el Señor con los primeros discípulos que le acompañaron enseñaba y bautizaba. Ahora, ¿por qué el Señor bautizaba? Bueno, esto nos queda bastante claro en el versículo 2 del capítulo 4, donde dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, es decir, eran los discípulos quienes impartían el bautismo. No obstante, es bastante claro que era el Señor mismo quien estaba al mando del bautismo, es decir, él era el director, él estaba a cargo de lo que sus discípulos estaban haciendo.
Sin embargo, vale la pena recordar, a fin de cuentas, qué es el bautismo, al menos el bautismo en ese momento. El bautismo, tanto de Juan el Bautista y el del Señor por medio de sus discípulos, eran la señal de la purificación que traería él como Mesías por medio de su obra, de su vida y de su sangre y de su muerte. Este bautismo apuntaba al bautismo en el Espíritu Santo y el fuego, como lo dice Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo que administró Juan el Bautista era también el cumplimiento de la ordenanza del Señor para con Juan. En los versos 30 y 33, 30 al 33 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Así pues, tanto el bautismo que estaba realizando Juan el Bautista, como el que estaba siendo realizado por los discípulos del Señor, según nos dice el pasaje, eran transitorios, fueron transitorios porque señalaban el bautismo cristiano, el bautismo por el que somos bautizados hoy en día, hoy. Y que este bautismo, especialmente el bautismo cristiano, cumpliéndose, es el bautismo que nuestro mismo Señor Jesucristo le comisionó a los apóstoles y a los líderes y a los pastores de la iglesia. Ahora, el verso 23 de nuestro capítulo 3 del Evangelio de Juan dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Es decir, que tanto Juan como el Señor Jesús bautizaban a la vez en la misma región de Judea. Sin embargo, ellos no estaban juntos. Juan se hallaba en Salim, cerca de Betania, por un lugar llamado Enón, donde seguramente se vertía el río Jordán. Él seguía bautizando el arrepentimiento y la necesidad del bautismo como una muestra de la mísera y pecadora condición humana, que debe ser limpiada y lavada, por supuesto, como un acto simbólico que indica el verdadero manantial, nuestro Señor Jesús, el sumo sacerdote, el agua de vida. Y bueno, luego el versículo 24 dice: porque Juan no había sido aún encarcelado. Este versículo 24 clarifica un poco este hecho singular en la historia de la vida del Bautista de Juan. Pues los tres evangelios, tanto Marcos como Mateo y Lucas, relatan casi siempre dos o tres aspectos de la vida de Juan. Por supuesto, cuando él imparte el bautismo a nuestro Señor, cuando es encarcelado y cuando muere. Pero este hecho que nosotros estamos escudriñando, que tenemos gracias a Dios por el testimonio histórico inspirado del evangelista, nos provee una sólida y preciosa declaración acerca de la comprensión que Juan, el hijo de Zacarías, tenía acerca del propósito de su vida y su misión aquí en la tierra como el último de los profetas del Antiguo Testamento y de hecho el más grande, como nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo en el versículo 11 del capítulo 4 de Mateo. Dice el Señor: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así que este hecho es importante porque nos provee una aclaración definitiva acerca del ministerio profético de Juan el Bautista y su radical diferencia para con el Señor Jesús. Juan, siendo el último de los profetas del antiguo pacto, del que profetizó Malaquías e Isaías, sería bueno que leyéramos Malaquías 4:5. Malaquías 4:5, el último libro del Antiguo Testamento, dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. E Isaías, capítulo 40, versículo 5, también profetiza de la vida de Juan el Bautista. Isaías 43, profetiza Isaías diciendo: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, esto es muy importante. La vida de Juan el Bautista es importante porque en este momento Juan quiere afirmar su radical diferencia entre él y nuestro Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y bueno, luego ya entramos en la controversia que se había generado en torno al tema de la purificación en el versículo 5. En el verso 25 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. La purificación por medio del lavamiento en agua era parte crucial de la vida pura de algunos judíos y fariseos. Como lo dice Marcos en el capítulo 7, versículos 2 al 5, lo puede buscar en sus casas. Que la tradición del lavamiento, según lo que nos está diciendo Marcos, lo que nos dice Marcos en ese pasaje, consistía en una cantidad absurda de limpieza que realizaban como acción para ganar y demostrar limpieza espiritual. Y ahora se reúnen en un altercado con algunos discípulos de Juan el Bautista para generar cierta rivalidad y enemistad entre el Señor Jesús, quien dirigía bautizos, y Juan el Bautista. Entonces Juan, quien había ministrado y predicado a muchas personas, a publicanos e incluso a soldados, como nos dice Lucas en el capítulo 3 de su Evangelio, estaba siendo ahora eclipsado por Jesús, y sus discípulos no son ajenos a esto. Luego de discutir sobre la purificación con algunos judíos, vinieron a Juan y de una manera despectiva, antipática, prácticamente como si no conocieran a Jesús, le dicen lo siguiente, lo que leemos en el versículo 26. Dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y otros vienen a él. Le dicen: Maestro, el que estaba contigo. Esta declaración nos dice mucho acerca de la incredulidad de los seguidores de Juan para con el Señor Jesús, porque no le llaman ni siquiera por su nombre. No le dicen por tu primo, el hijo de José o María, ni por hijo de Dios o como el Cordero de Dios, o al menos el que tú dices que es mayor que tú. Y bueno, ustedes me preguntarán por qué ellos debían responder de esa manera. Bueno, porque esas fueron las palabras que el mismo Juan el Bautista utilizó para referirse a nuestro Señor Jesús. De hecho, eso lo atestigua claramente los versículos 33 al 36 del versículo 2. Del versículo 1 del Evangelio de Juan dice: y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, He aquí el Cordero de Dios. Entonces, prácticamente esto nos demuestra que los discípulos de Juan el Bautista no creyeron en absoluto las palabras que ha dicho Juan el Bautista cuando estaba cerca del Señor Jesús, cuando vio a Jesús, cuando bautizó a Jesús. Recuerden las palabras que dice, de quien yo no soy digno de desatar ni siquiera las sandalias de sus pies. Entonces ya tenemos el contexto geográfico donde se desarrolla lo siguiente y tenemos la problemática. Muchos discípulos de Juan se están acercando a Jesús. De hecho, leemos que dos de los discípulos que ya tenía Juan van detrás del Señor Jesús. Y prácticamente vienen los discípulos de Juan el Bautista, que luego de haber altercado con los judíos, le dicen, Maestro, te estás quedando sin discípulos de ese de quien tú diste testimonio. Pero la respuesta que Juan el Bautista ahora les da es una invaluable joya teológica. Es la cosmovisión de Juan el Bautista acerca de su ministerio, de su propia vida. Eh, este momento en la vida del Bautista es tan importante porque él, el último de los profetas, enseña a sus propios discípulos nuevamente que el engrandecimiento y la fama de Jesús es lo que precisamente le da significado y propósito a su vida y a su ministerio. Él inicia diciendo en el versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El profeta, el profeta Juan el Bautista, exclama el poder absoluto de Dios para asignar dones y ministerios a cada hombre, para escoger a un hombre y hacerlo profeta en medio de una generación corrupta, hipócrita y necesitada de mostrar verdaderos frutos de arrepentimiento. El Bautista es enfático y dice que no es suyo ningún honor que Jehová Dios no le ha dado. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Porque Juan entendía que todo lo que él era, que todo lo que tenía, se sustentaba única y exclusivamente en que Dios se lo concedió. Es decir, nuestras propias vidas, nuestros cuerpos, trabajos, familia, ministerios, dones, talentos, todas estas cosas son concedidas exclusivamente de parte de Dios. El hombre no tiene nada, no recibe nada si no le fuere dado del cielo. Cualquier honra, cualquier gloria, todo lo concede Dios. Y Juan se los dice. Y dice en el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El Bautista les dice, a manera de recordatorio, les dice, ustedes fueron testigos de lo que yo dije, porque ellos estuvieron presentes cuando él mismo dijo que no era el Cristo. Por ejemplo, lo pueden leer en Juan capítulo 1, versículos del 24 al 27 y del versículo 29 al versículo 30. Porque Juan está extrañado de esta vana y equivocada actitud de sus discípulos, porque él ya ha predicado y mostrado quién es el Cristo, el Hijo de Dios, que él, Juan, por otra parte, solo va delante de él, preparando el camino, como profetizó el Isaías. Preparad el camino a Jehová. Así que la mirada
y el enfoque no pueden estar en él. La fama de Jesús y la disminución de seguidores que quizás estaba teniendo era precisamente a lo que estaba llamado él. El mensaje aquí es más que precioso. Es una confesión de fe. Una vida que dice, yo no soy el Cristo. Si a Él van todos, como dice el final del verso 26, cuando los discípulos le están diciendo, todos van a Él, dice Juan, es porque Él verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a purificar los corazones de los hombres, el que bautiza con su Espíritu Santo y fuego, refiriéndose al Pentecostés, y al final eso es lo que quiere decir el fuego. Dice Juan, yo no soy el Cristo, solo soy un enviado delante de Él. Es una diferencia que Juan abraza con todo su corazón. Juan es un hombre pecador escogido de Dios que también fue tentado a pensar que el Mesías no era el Señor Jesús. Fue algo que pasó y que nos relata el Evangelio de Mateo. Él, cuando estaba encarcelado, envía a uno de sus discípulos a preguntarle al Señor si verdaderamente él era el Mesías o si esperarían al otro. Es un hombre pecador, es un hombre que se equivoca. Él, en definitiva, no es el Cristo. Así que él continúa respondiendo con una bellísima ilustración que nos es muy familiar y quizás puede conmover nuestros corazones. Él dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan dijo estas palabras y bueno, nos recuerdan y seguramente nos es familiar si hemos leído, por ejemplo, el Salmo 45 o el Cantar de los Cantares o el capítulo 19 del Apocalipsis y otros pasajes donde Cristo, a manera de metáfora, es el esposo y la iglesia la esposa. Aquí la ilustración de Juan el Bautista es que él se denomina como el amigo del esposo, el amigo de Cristo, y la esposa o la novia es de Cristo, no de Juan, porque Juan es el amigo que se goza de manera satisfactoria, completa y absoluta en el cortejo del novio hacia la novia. Él está feliz y dichoso de que el novio le hable a la esposa. No tiene por qué existir una rivalidad, una competencia que no existe. Jesucristo se engrandece y salva y purifica a su novia por medio de la predicación, y el amigo se goza de que el Señor haga así con ella. Este pasaje no podrá ser explicado con la profundidad que yo quisiera, mis hermanos, porque nuestro gozo debe ser igual y mayor al de Juan el Bautista. Nuestra alegría al ver, por ejemplo, cómo nuestro amante Salvador Jesús salva a un hermano, le llena de preciosas bendiciones, le cuida, le protege. Siempre es muy diciente este tipo de actitud de Juan el Bautista en una época donde la hipocresía, la envidia, el egoísmo pueden atacar nuestros corazones. Pero el Señor quiere que nos gocemos en su cuidado, en su dulce cortejo, en todas sus misericordias, así como Juan se gozaba en ver al esposo amando a la esposa. El Señor Jesucristo atrayendo más personas, el Señor Jesucristo viviendo, haciendo milagros, posteriormente a morir y a resucitar. Ese es el cortejo del Señor para con su iglesia, y el Señor sigue atrayendo, sigue salvando personas infieles, como tú, como yo. Él es el esposo, y Juan se goza escuchando las buenas noticias. Los discípulos de Juan en ese momento pensaban que Juan se iba a enojar, pero la respuesta de Juan es que él se goza satisfactoriamente
en lo que está pasando, en que nuestro Señor Jesucristo, siendo el esposo, está cortejando, le está hablando a su novia, a su esposa. Así que para Juan, el único valor que tenía su vida era este, que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ha venido a salvar a su pueblo y con toda razón su gozo, su felicidad, estaban plenamente satisfechas en este hombre que andaba en el desierto. El gozo del hombre que andaba en el desierto era el Mesías prometido. Y nuestro pasaje concluye con la respuesta de Juan el Bautista diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Probablemente nadie se atrevería a decir semejante sentencia en un mundo donde el engrandecimiento personal y el éxito se miden a partir de un cúmulo de requisitos que a la final te muestran cuán grande eres, cuán exitoso eres, pero para Juan su orgullo, su éxito, su gloria, como lo diría el apóstol Pablo, es la extensión del testimonio de Cristo por doquier. Su crecimiento en cada hermano, en cada persona salvada y alcanzada por el Señor y en cada vida restaurada, es el gozo de Juan el Bautista y es el gozo de todo creyente. A la final, Juan el Bautista dice que es necesario en el versículo 30, es decir, que es imperativo que a Él todos vayan al Señor Jesucristo y que Él, Juan el Bautista, siga disminuyendo en fama y en número de discípulos y de seguidores, porque Jesucristo es el verdadero manantial. Él es la razón, dice Juan el Bautista, por la que yo bautizaba. Por Él, por Cristo Jesús, el ángel se le apareció a mi padre para que siendo anciano se uniera a mi madre. Estamos hablando de Zacarías, cuando el ángel se le aparece a Zacarías y luego Zacarías le dice que ya es su esposa. Bueno, Juan reconoce que su padre y su madre se unieron para que él naciera con el propósito y la razón de Jesucristo mismo. Juan reconoce que su vida, que el significado de su vida, todo lo que gira en torno a su vida, se dirige hacia el engrandecimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan dice, es necesario que yo disminuya y que Él siga siendo engrandecido, porque ese es el significado de mi vida. Así que yo me gozo de manera total, absoluta, satisfactoria, completa, en que esto sea así. Que yo disminuya, dice, porque no se trata de mí. El plan redentor del reino de los cielos no se trata de mí. Yo no soy el Cristo. Así que es necesario que a Él se le sumen más discípulos y salve a su pueblo, adorne de pureza a su esposa y la tome en el día postrero. Así que mis hermanos, estas palabras son del Señor para nosotros. Él quiere que hoy podamos declarar junto con Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Menguar, por ejemplo, a nuestros ídolos, a la autosuficiencia y a reconocer que únicamente tendremos verdadero gozo cuando el objeto de nuestro gozo sea nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro fiel pastor que se compadece de nuestros pecados y nos lleva a mirarlo a Él, a ver su rostro lleno de amor, verdad y justicia. El título de este sermón es, de hecho, el versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y espero que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes. Aprender en estas circunstancias que estamos viviendo, en un tiempo
donde disminuir o ceder a otras cosas es impensable. Cristo Jesús nos llama a menguar a nosotros y a que nos veamos completos y satisfechos en su obra redentora, en lo que Él está haciendo con el mundo, en lo que Él está haciendo en cada hermano, en cómo Él transforma las vidas, para que nos gocemos en sus promesas y en que Él vendrá por nosotros y en que seremos recibidos en gloria. Así que oremos para terminar. Señor, gracias por tus palabras, Padre. Deseo, Señor, que en mi debilidad y en mi falta de experiencia, Señor, tú, tú te engrandezcas, así como decía Juan el Bautista, tú reines, tú seas conocido, Señor, en nuestras familias, por doquier, que nuestro testimonio sea testimonio de Cristo, Señor. Ayuda a mis hermanos y que tu nombre sea glorificado para siempre. Amén.